¿qué va a pasar con Sanitas? ¿Usted cree que Sanitas va a ser liquidada? Y en ese caso, pues, ¿qué va a pasar con los afiliados a Sanitas? Pues lo que ya expresé al principio, se genera una enorme incertidumbre y eso lo que hace es que se desencadene un deterioro progresivo de la entidad por varios motivos. Pues el primero es porque los pacientes, muchos de ellos voluntariamente se van a salir, van a buscar la oportunidad de irse para otras EPS ante la duda. Los proveedores van a dejar de suministrarle habitualmente a la entidad. Eso lo que lleva entonces es a un círculo vicioso de deterioro de los servicios, de deterioro de los indicadores financieros y muy seguramente lo que va a terminar sucediendo, como ha sucedido prácticamente con todas las EPS que han sido intervenidas, es que van a ser liquidadas. Sanitas, la segunda EPS más grande del país, que cubre la salud de 5,7 millones de personas, que en algún momento fue una de las mejor calificadas por los colombianos, acaba de ser intervenida por la Superintendencia de Salud. La superintendencia argumenta motivos financieros, motivos de deficiencia en la prestación de servicios y sin duda es un tema grande, porque entre otras cosas Sanitas es la EPS con mayor población en Bogotá y es un tema que necesita análisis y que sobre todo necesita respuestas para todos sus afiliados. Hoy este episodio de Saludable está nutrido, está con muchos invitados especiales. Muchas gracias a todos. Estamos en primer lugar con Marta Herrera. Marta es perteneciente de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, mamá y paciente de enfermedad huérfana y usuaria de Sanitas. Estamos también con la ex viceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, quien es economista de profesión, con Luis Gonzalo Morales, que tiene maestrías en salud pública y ciencia política. También es especialista en Administración y Economía y tiene 40 años de servicio público. Y finalmente con el doctor Giovanni Jiménez, quien es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, odontólogo de la Universidad Nacional y profesor también de temas de salud en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación. Sé que pasan muchas cosas, estamos en discusión también de la reforma a la salud, pero como les digo, la idea es empezar a responder un poco las preguntas que tienen los usuarios. Y yo quisiera empezar justamente con Marta, por un poco la carta que usted escribió una vez se conoció la decisión de la Superintendencia de Salud y un poco lo que están pasando hoy los usuarios. ¿Qué le han dicho usted que trabaja con pacientes, que trabaja con usuarios, que es usuaria de Sanita? ¿Qué le han dicho hoy los pacientes después de la intervención de Sanitas? Bueno, hola Ronnie, hola pues, equipo de nuevo. Mira, ayer cuando las personas empezaron a ver por los medios de comunicación pues estas noticias de la intervención de Sanitas, inmediatamente empezaron a escribirnos a la fundación preguntándonos qué era lo que estaba pasando, que si iban a volver a lo mismo cuando estuvieron en Medimás. Incluso me impactó mucho una mamá que en esa transición de todo este tema de Medimás, su hijo murió pues por la falta de medicamento y su otro hijo logró llegar a Sanitas y bueno, acá lo estabilizaron. O sea, la vida de este niño cambió en Sanitas completamente. Entonces, el llamado de muchas mamás era eso. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Nos va a volver a pasar lo que nos pasó en Medimás? ¿No nos van a entregar medicamento? Nosotros somos tres fundaciones. Somos la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística, la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas y la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias, algunas oncológicas. Pues, ¿qué decirte de estas enfermedades crónicas, de los pacientes con cáncer de pulmón que llevan algún tiempo sin que les entreguen sus medicamentos? Cuando Ronnie, creo que en un momento en que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar y yo te dije, mira, si Sanitas está presentando inconvenientes es porque el sistema de salud algo está pasando. O porque es la EPS para mí más organizada, la EPS con mejores programas para los pacientes y esto es una alerta grandísima para absolutamente todos. Yo soy paciente de artritis y tengo una enfermedad huérfana que se llama Sjögren, adicional a un síndrome poliglandular y en Sanitas a mí me atienden de maravilla, atienden súper bien a la población, tienen uno de los mejores programas de fibrosis quística que ha mejorado la calidad y cantidad de vida de las familias. Entonces, ahora la preocupación es qué va a pasar con esos programas, qué va a pasar con nuestros médicos. O sea, a mí no me pueden venir a decir e insultar en las redes que no me he leído la reforma, me la he leído al derecho y al revés, porque soy periodista y tengo que hablar sobre las fuentes y sobre temas reales, pero es que
está la incertidumbre de dónde va a salir el tema económico, cómo va a ser esa ruta del paciente, y lo hemos hablado en la mesa de enfermedades huérfanas y no hemos encontrado respuesta. Entonces, comparto completamente esa angustia, esa zozobra que tienen los pacientes que están hoy en Sanitas y tienen el temor de que va a terminar liquidada y ellos quién sabe dónde van a terminar. Sí, Marta, quisiera preguntarle al doctor Giovanni Jiménez justamente por los pacientes, desde su consideración, un poco basándonos, por supuesto, en la experiencia de intervenciones a otras EPS, ¿qué puede pasar? ¿Sí? El reto del interventor es claro, que no pase, pero ¿qué ha pasado con otras intervenciones de cara a los pacientes? Buenos días para todos y para la audiencia. Gracias, Ronnie. La experiencia dice que las intervenciones, en lugar de mejorar los servicios, la atención, lo que hacen es dificultar. ¿Por qué? Porque los procesos que se vienen dando son rotos, son fragmentados inmediatamente, porque llegan unas nuevas directivas que van a tener unos lineamientos distintos, porque hay una nueva perspectiva, y en todo eso los perjudicados finales siempre son los usuarios. Aquí en el caso de Sanitas hay una preocupación adicional. Todo el antecedente del debate previo que se venía dando por senadores como Wilson Arias tenía que ver con un señalamiento sobre la integración vertical que la EPS tenía con su propia red de prestadores. Entonces aquí, con esta intervención, uno tendría la duda de qué política va a tener el interventor en relación con la contratación de esta red propia. Si llega a ser una decisión radical de pronto dejar de contratar a la red propia que tenía Sanitas, pues estaríamos ante un caos, ante una total destrucción de los procesos de atención, donde los principales víctimas, por decirlo de alguna manera grave, son los pacientes y en especial aquellos pacientes de enfermedades de alto costo y crónicas. 100.000 pacientes con cáncer están en Sanitas, son 100.000 vidas que entrarían en riesgo en este momento si no se logra mantener la continuidad de la atención, si se fragmenta, si se generan problemas por temas como los que les estoy mencionando, de querer reconfigurar la contratación o inclusive por cambios en las condiciones de contratación con las redes externas a la EPS y que puedan generar un problema para la continuidad de la atención. Sí, muchas gracias, Giovanni. Doctor Luis Gonzalo Morales, este tema de continuidad en la prestación de servicios, pues digamos, es sin duda la principal inquietud o preocupación o incertidumbre de las personas. De nuevo, le pregunto, usted que ha estado al frente de EPS, ¿qué ha pasado cuando llega la intervención? El gobierno ayer decía en voz del superintendente de salud y del ministerio, dando un mensaje de tranquilidad, daba un mensaje de tranquilidad. El gobierno decía que todo va a seguir igual, que ha mostrado la experiencia frente a la continuidad de los tratamientos de las personas. No, lo que muestra la experiencia es todo lo contrario, y es que aquí se genera una enorme incertidumbre, como bien lo señalaba Marta, entre los grupos de pacientes, pues porque ya se sabe que se va a afectar la prestación de los servicios. Entonces los pacientes dicen, bueno, si me van a liquidar la EPS, que es una de las posibilidades que existe, que por lo menos es una incertidumbre, pues ¿quién me va a atender? ¿Ante quién voy yo a seguir reclamando lo que he venido recibiendo hasta ahora? Y el segundo efecto, que es un efecto que igualmente, y yo insisto en eso, aquí los únicos perjudicados van a ser los pacientes, especialmente los pacientes de alto costo, los pacientes más complejos. El segundo efecto que se genera es que esa incertidumbre del gobierno, que no es de ahora, sino que desde que llegó este gobierno y ha dicho que las EPS se tienen que acabar, y lo ha dicho por todas las formas posibles y por todos los funcionarios, comenzando por el presidente, que dicen que se tienen que acabar las EPS, las han tildado de corruptas, todo lo que usted quiera. Eso lo que genera inmediatamente es que, pues ante una duda, que ya no es duda, sino que es una certidumbre de que el gobierno interviene una entidad de estas, supuestamente porque incumple los indicadores financieros, pues lo que va a pasar es que los proveedores, y lo que ha pasado con las demás EPS, todos los proveedores, los que venden medicamentos, los que ofrecen consultas médicas, los que ofrecen cirugías, etcétera, pues todos van a verse obligados, digámoslo así, abocados, pues a no venderle a esta entidad, porque saben que sus recursos se van a perder, a exigirle que pague de contado, que pague por anticipado, lo que no va a ser posible en muchos de los casos, a exigirle inclusive que pague las deudas anteriores, lo que no va a ser posible, lo que lleva entonces a un efecto dominó sobre estas entidades. O sea, lo que está demostrado
es que este tipo de entidades, cuando están sometidas a estas circunstancias, pues lo que sucede es que se va a aumentar su deterioro. Y vuelvo e insisto, aquí los únicos y los peores perjudicados van a ser los pacientes. A mí me parece esto una medida improvisada del gobierno, porque cuando uno interviene en una entidad porque está quebrada, porque tiene unas enormes deudas con una cantidad de proveedores, pues el gobierno no está preparado ni para asumir esas deudas, ni ha dicho de dónde, ni cómo. Y tampoco no es que con la intervención entonces van a aparecer como por arte de magia quién va a seguir haciéndose cargo de estos pacientes. Sí, Y lo que mencionaba el doctor Giovanni es evidente. Si van a entonces a cerrar la integración vertical que tiene Sanitas, especialmente en Bogotá, donde tiene varios prestadores, pues entonces, ¿quién va a asumir esa prestación? Lo que están haciendo de facto es disminuyendo la cantidad de oferentes de servicios en la ciudad de Bogotá. Y eso lo que va a llevar es a que se sobrecargue la atención. Mire, yo quiero decirles, yo soy afiliado a Sanitas prácticamente desde que se formó como EPS y prácticamente desde que ingresó a Colombia, por allá por el 85-86, pues venía siendo usuario de medicina prepagada. Y yo personalmente pues estoy muy preocupado, soy afiliado a Sanitas. Mi esposa recibió un tratamiento de cáncer y sigue en la continuidad y estamos de verdad muy preocupados porque no sabemos en qué circunstancias y quién nos va a seguir atendiendo. Independientemente de cualquier consideración, yo no tengo sino palabras de agradecimiento a Sanitas porque hemos sido atendidos. Con Sanitas nacieron mis hijos, con Sanitas mi esposa ha recibido el tratamiento para el cáncer y yo no tengo sino palabras de agradecimiento porque la atención ha sido excelente. Muchas gracias, doctor Luis Gonzalo. En esta primera ronda de preguntas quiero aprovechar a la ex viceministra Diana Cárdenas para que hablemos un poco del tema de medicamentos, que es sin duda de los más sensibles también para los usuarios. ¿Qué puede pasar? Desde las preguntas que más llegaron en redes sociales es eso, y se lo relaciono con lo que usted mencionaba en su cuenta en Twitter, en X, de la pérdida de confianza que también mencionaban aquí ya antes, que se puede generar entre esta EPS intervenida y los prestadores que ya tenían contrato. Bueno, efectivamente lo que uno empieza a ver cuando hay una intervención es que hay dos cosas que me parecen elementales. Una, desafortunadamente no tenemos experiencias de buenos interventores o de una capacidad de interventoría que permita que se sustituya ese gobierno corporativo de manera de que los procesos logísticos y de suministro y de organización del servicio no pase nada. O sea, si hay un deterioro en ese proceso del cambio de la administración, en esos procesos de intervención. Y la segunda pasa es un problema de confianza, y es que cuando uno interviene, lo que está es diciéndole a todos los otros proveedores y a los proveedores tanto de medicamentos como prestadores de servicios es: tengo un problema de solvencia. La experiencia del sector salud es que estas intervenciones no van acompañadas de un proceso de fondeo de acceso especial de financiamiento del Estado para lograr superar esta situación. En esto lo que va a suceder y lo que sucede es que empieza a haber una desconfianza sobre si yo suministro, cómo pago. ¿Qué hemos visto en las intervenciones recientes que ha hecho este gobierno en salud? Han tomado unas decisiones sobre cómo se toman y a quién se le paga, que han empezado a verse restringido, o una preocupación de, por ejemplo, si uno mira qué pasa con Famisanar, qué está pasando con ASMED. En estos días había circulado un chat en Twitter donde decía: oiga, pero ¿cómo así que hubo cambios en la distribución de recursos? ¿Qué quiere decir? Primero, quedamos todos en manos de las mismas personas, que son las personas que están responsables de la intervención y de la superintendencia. Pero segundo, no hay claridad sobre cómo se van a empezar a administrar los pagos. Esos cambios de política, de criterios, de no tener ese gobierno corporativo, lo que hace es que tanto prestadores como el suministro, quienes venden los medicamentos, no tengan tranquilidad sobre cómo se van a responder las obligaciones de financiamiento que se tiene en la organización. Entonces, eso es básicamente cómo empieza lentamente a deteriorarse un poco la atención en salud. Además, porque yo quiero que
entendamos un poquito fácil cómo funciona el sistema de salud. Los sistemas de salud, cada paciente va a la consulta, quien paga el servicio de salud es otro, que es la EPS. Entonces, el tema de la confianza es fundamental, porque en realidad yo atiendo es al afiliado, pero quien me paga es un tercero. La confianza sobre el que está tomando la decisión del pago y que tiene con qué pagar se vuelve una condición fundamental para que no se afecte realmente la operación. Y eso, desafortunadamente, no lo tenemos en el caso de las intervenciones por una experiencia pasada. Y creo que vale la pena reflexionar, y es que estos instrumentos que hemos copiado del sector financiero han fracasado porque finalmente nunca estuvieron de la mano de cómo se aplicaron en el sistema financiero, y es generar mecanismos de confianza del Estado para acceder a mercados de financiamiento que puedan capitalizar y mejorar realmente el flujo de recursos de la entidad. Aquí es todo al contrario, ¿sí? Entonces aquí suponemos que un cambio de gerente va a solucionar el problema, cuando pueden ser problemas mucho más estructurales que necesitan apalancamiento de financiamiento. Marta, vuelvo a usted para preguntarle por los pacientes de enfermedades crónicas, de enfermedades huérfanas, que incluso los que tienen tratamientos en curso, ¿qué se ha visto en otras EPS intervenidas? ¿Usted cree que con esta intervención de Sanitas ese es uno de los principales riesgos, que se interrumpan tratamientos o para los pacientes de enfermedades crónicas y enfermedades huérfanas? Yo cada vez que escucho intervención de Sanitas siento un dolor en el corazón. Yo estoy igual que el doctor Luis Morales, o sea, con muchas expectativas. Pues yo sí te quiero contar que en Famisanar nos ha ido súper mal, súper mal. Lo Famisanar que fue mismo, intervenida en septiembre del exacto, año lo pasado, mismo ¿no? con Sabia. Incluso En hoy julio en del las año horas de la pasado. tarde tengo una reunión con la Secretaría de Salud de Antioquia, pues para hablar varios de los casos que tenemos con Sabia en este momento que están en Barrera. Hay EPS como Salud que nos ha dicho, pues mire, hagan una cosa, paguen ustedes la consulta particular de esos pacientes y nosotros miramos al interior cómo logramos negociar el tema de los medicamentos. ¿Y por qué? Porque tú decías, las redes están estalladas con el tema de las preguntas de los medicamentos, porque para uno como usuario tal vez sea fácil pagar una consulta particular o pagar una consulta a un especialista, pero pagar un medicamento de alto costo jamás. O sea, eso no está contemplado en el bolsillo de ninguna familia, independiente que tú seas estrato 5 o 6. O sea, tener una enfermedad crónica o una enfermedad de alto costo es para toda la vida. O sea, por más que tú tengas recursos, no la vas a lograr. Entonces, a nosotros nos ha ido mal con Famisanar, nos ha ido mal con Sabia Salud, y que hemos visto en la Supersalud, que la Supersalud lo que hizo fue empezar a canalizar nuestras PQRs, pero para utilizarlas como la están utilizando ahorita. O sea, si ven, están dando todas estas quejas, si ven que no sirven, si ven, entonces todo el mundo acude a la Supersalud, pero no para generar planes de choque y resolución, sino para generar eso como una bola de nieve o utilizarlo en contra de los pacientes o de las EPS en determinado momento. Acá hay algo también muy complejo, y es que en el momento en que pasa todo este tema de Medimás y se van en desbandada los pacientes a otras EPS, los pacientes que estaban enfermos empezaron a autorregularse, a hacer autogestión del riesgo, buscando EPS que les pudieran prestar buenos servicios, que les pudieran dar salud, y estas EPS no estaban preparadas. O sea, Compensar, ni Sanitas, ni Sura estaban preparadas para todo eso que se vivió con Medimás. Entonces, al pasar eso, y muchos proveedores, como dice el doctor Luis Gonzalo y la doctora Diana, se quedaron en la ruina, perdieron absolutamente todo. Entonces, hoy nada nos garantiza que ese tema de confianza del que habla la doctora Diana, ese tema del buen gobierno en Sanitas o en otras EPS se esté dando, porque pasó en Medimás y no se dio. O sea, esto no es nada diferente. Los pacientes la están pasando muy mal y la van a pasar muy mal. Nosotros estamos tratando desde las fundaciones de dar un parte de tranquilidad, de mirar cómo vamos a acompañar este proceso y visibilizarlo, pero no queremos volver a caer en lo mismo de Medimás, que era que nos citaban cada ratico y no, miremos qué estrategias, miremos la estrategia para huérfanas, miremos la estrategia. No,
es que son 5 millones de personas afiliadas a Sanitas que necesitan tener la tranquilidad. Y estoy totalmente de acuerdo con la doctora Diana y el doctor Luis Morales. En este momento, ningún operador logístico va a querer venderle a Sanitas. Entonces, Sí. yo te digo que Diana, estos 15 días perdón, que vienen Marta. van a ser muy complicados en el tema de medicamentos, muy complicados. Marta, quiero preguntarle al doctor Giovanni Jiménez justamente por cómo explicar un poco la importancia de esta intervención a Sanitas comparado con intervenciones pasadas. Las intervenciones no son un recurso nuevo, en realidad, pues digamos que ha funcionado un poco como forma de depurar el sistema de salud, con casos vergonzosos, con otros casos, digamos, también problemáticos. Mucha gente dice, pero es que en el gobierno pasado liquidaron y intervinieron a muchas EPS, ¿por qué el escándalo ahora con Sanitas? Le pregunto, doctor Jiménez, ¿por qué esta intervención puede ser diferente a las demás? Bueno, yo quiero arrancar mencionando, justamente en diciembre terminamos con la Jorge Tadeo Lozano una investigación para la Fundación CODES en que planteábamos sugerencias para mejorar el sistema de inspección, vigilancia y control de la supersalud. Y revisábamos en una ventana amplia de tiempo el comportamiento de muchas EPS, dentro de ellas las que han sido liquidadas y las que actualmente están vigentes. Y encontrábamos que siempre las intervenciones de la supersalud eran tardías. O sea, lo primero que uno encuentra es que venían marcándose indicadores. En esa época, en la primera fase, solo eran indicadores financieros que daban indicios de que algo no estaba funcionando, pero no se intervenía. Luego, este modelo se enriqueció con otros componentes, ya no solo financieros, sino con garantía del derecho, con salud, con procesos de mejoramiento. Tiene básicamente 4 componentes. Y nuevamente se empieza a ver que con los componentes hay todavía mayor sensibilidad en el modelo que usa la super para detectar riesgos de intervención. Lo que a uno le sorprende es que encuentra uno al mirar esa secuencia histórica que EPS que venían con indicadores muy malos, que deberían haber sido intervenidas, nunca se llevó a cabo esa intervención. Aún están funcionando algunas de ellas. Y otras que no tenían tan negativos sus indicadores, que podían tener algún proceso de mejora, se les intervenía sin ningún criterio, digamos, diferencial frente a las otras. Entonces, hay un proceso histórico en el cual uno puede decir que las decisiones de la supersalud siempre han estado ligadas más a temas de subjetividad de cada administración, de a quién se interviene y a quién no. Eso es histórico, eso es independiente de los gobiernos. Ahora, en el caso particular de Sanitas, que es el que nos atañe, pues lo que enturbia aún más la cosa es que hubo un precedente de estas subjetividades desde la línea política, desde el ministerio, de unos señalamientos constantes de una especie de persecución y de fuera de eso, de un acorralamiento financiero al entregar tarde pagos que se le adeudaban a la EPS. Y si bien cuando usted va a los indicadores que marca la supersalud, pues hay justificantes para la intervención, la pregunta es, ¿por qué no se interviene a otras que están igual? ¿Por qué no se interviene a una EPS que justamente en el tema de reservas técnicas es uno de los mayores que no tienen soportado esta reserva técnica en flujo corriente? Entonces ahí hay como una subjetividad clara, con una intencionalidad política que uno podría decir, es que es muy extraño ayer estábamos, creo que todos los que estamos interesados en el tema, muy encima de lo que estaba pasando en Comisión Séptima del Senado y apenas se logra aprobar el orden del día para que hoy se debata la reforma, casi que de manera coordinada, yo no me atrevo a decir que articulada, pero pareciera, se interviene a la EPS. O sea, es como si inmediatamente cuando al gobierno se le sale de manos el control de la Comisión Séptima para lograr sacar adelante la reforma, inmediatamente la decisión es que la Supersalud intervenga a Sanitas, pues con unos criterios técnicos, pero que no implica que por qué no se intervinieron otras que tienen similares comportamientos. Y como les digo, la discrecionalidad que ha tenido la super en la intervención a lo largo de muchos años es algo que debería tenerse en cuenta para una posible reforma. O sea, que haya criterios realmente objetivos para hacer las intervenciones cuando las señales indican que hay problemas y en especial señales de atención al paciente. Porque muchas veces nos quedamos en indicadores financieros, pero hay indicadores que está manejando la supersalud de seguimiento al paciente por quejas, por reclamos, por tutelas, y sin embargo se deja avanzar y solo al final, por decisiones políticas, se decide a quién intervenir y a quién no. Muchas gracias por ese concepto. Yo quiero aprovechar la experiencia y la formación de la doctora Diana Cárdenas para preguntarle sobre la actualidad financiera de Sanitas. ¿Sí? Las principales motivaciones que dio el superintendente de salud fue, pues, digamos, la realidad financiera, deudas, incumplimiento de algunos indicadores. ¿Cómo está hoy Sanitas financieramente? Bueno, Sanitas ha evidenciado un deterioro
que es generalizado, es generalizado en el patrimonio de las EPS por una insuficiencia en los recursos que uno se ve desde desde el año 21 hacia adelante. Es algo que no nos debe sorprender porque la misma EPS del año pasado alzó la mano diciéndome: no me están pagando los recursos de presupuestos máximos, no me está alcanzando la UPC, tenemos que pensar en un mecanismo que financie de manera suficiente la atención en salud. Y lo que hizo en términos de manejas de reservas la EPS fue decir: mire, yo tengo que, en lugar de mantener estos recursos aquí, pues tengo que ir pagando, porque no puedo asfixiar a mis proveedores, que son los que están atendiendo a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa decisión administrativa? Lo que el gobierno siempre aquí ha defendido es que usted tiene que mantener las reservas, pero cuando los ingresos son insuficientes, pues mantener reservas sin pagar a los proveedores no tiene sentido, porque puede ir en contra de la atención de la población. En muchos momentos la EPS ha dicho: si usted me paga lo que me debe de presupuestos máximos, si usted realmente revisa cuánto está costando la UPC, pues yo tendría cómo recuperar un poco esta situación. Ahora, es evidente que frente a un mal resultado financiero, y usted está hablando de una reforma a la salud, lo que le dejó, el mensaje que le mandó a los accionistas, a todos los accionistas, no solamente de Sanitas, el mensaje que le mandó el gobierno a los accionistas es: usted, para que, si este negocio no da o está generando pérdidas, pues usted para qué sigue capitalizando. ¿Por qué? Porque es que no hay un norte y no hay una expectativa. Entonces, en el caso de Sanitas, uno debería primero revisar realmente, y es un elemento que no podemos contrastar, porque hay dos situaciones que me parecen importantes. Al final sabemos cuáles son las deudas globales, pero no las tenemos todavía, no se han publicado los resultados de las resoluciones de asignación de presupuestos máximos. El gobierno habla de ello, pero nosotros como sociedad civil no podemos ver esos datos. Entonces, no nos han dejado ver estos resultados y contrastar realmente en cuánto es de lo que le deben a la EPS y cuánto realmente eso se ve deteriorado en o sea, cuánto de lo que la EPS ha dicho y ha mostrado en sus balances que le hace falta está en las deudas y en los recursos que no le ha girado el gobierno. Entonces, esto es una situación muy compleja, porque además sí pone en riesgo una situación que hacia adelante para el Estado colombiano hay un riesgo, y es que en caso de que no se haya o que se demuestre que hay una decisión una decisión de falla de regulación sobre la EPS, la intervención, estamos sujetos a posibles demandas internacionales en espacios de arbitramientos internacionales. Entonces, a mí me parece que es importante tenerlo claro, y es que cuánto de lo que le hace falta a Sanitas está también en deudas que el Estado no le ha reconocido y no ha pagado, a pesar de las órdenes de la Corte Constitucional. Entonces, esto es un elemento que me parece importante saberlo, y que tenemos que pronto decantar lo que muestran los datos, y lo que realmente, pues sí, quiero como hacer una anotación adicional, y es que en medio de estos procesos, de estas intervenciones, no hay unas decisiones meticulosas del supervisor, ¿no? O sea, yo nunca hubiera tomado unas intervenciones sin haber publicado totalmente el cierre financiero de las entidades, sin haber hecho público los datos que pareciera que solamente los tiene acceso un grupo de la opinión pública, que es los ex participantes del gobierno. Entonces, hay unas decisiones que uno realmente debería soportar y haber evaluado antes de tomar una decisión, porque realmente también estamos poniendo en riesgo el patrimonio futuro de los colombianos, porque si llega a haber un fallo en un arbitramiento internacional, los que vamos a pagar es el Estado colombiano. Bueno, muchas gracias, Diana. Una última pregunta para el doctor Luis Gonzalo, y por supuesto agradeciendo el tiempo de todos ustedes, una mañana movida. Doctor Luis Gonzalo, otra pregunta, quizás de la más común que hicieron las personas en Twitter, es: ¿qué va a pasar con Sanitas? ¿Usted cree que Sanitas va a ser liquidada? Y en ese caso, pues, ¿qué va a pasar con los afiliados a Sanitas? Pues lo que ya expresé al principio, se genera una enorme incertidumbre, y eso lo que hace es que se desencadene un deterioro progresivo de la entidad por varios motivos. Pues el primero es porque
los pacientes, muchos de ellos voluntariamente se van a salir, van a buscar la oportunidad de irse para otras EPS ante la duda. Los proveedores van a dejar de suministrarle habitualmente a la entidad. Eso lo que lleva entonces es a un círculo vicioso de deterioro de los servicios, de deterioro de los indicadores financieros, y muy seguramente lo que va a terminar sucediendo, como ha sucedido prácticamente con todas las EPS que han sido intervenidas, es que van a ser liquidadas. Yo no conozco, salvo una o dos, y la doctora Diana me puede corregir, EPS que hayan sido intervenidas por el gobierno y que luego hayan sido devueltas, digámoslo de alguna manera, para que... Creo que el único antecedente es Capital Salud, que tenía una medida de vigilancia especial, ¿no? No era Capital Salud tenía una medida de vigilancia y se logró levantar, pues ahí sí tengo que decirlo, gracias a la gestión que yo hice con el alcalde, y fue conseguir 450.000 millones de pesos para pagar las deudas que la misma Capital Salud tenía con los hospitales públicos de Bogotá. Y que valga la pena decir, pues quien la dejó en esas circunstancias lamentables de liquidación fue el actual presidente y el actual gerente de la nueva EPS. Y es, creo que la única. Y no fue porque haya habido una gestión de parte de quien manejó la entidad o de quien fue, que pues entre otras cosas no fue intervenida, no hubo remoción del gerente, pero sí hubo una actitud responsable de la ciudad y eso permitió. Pero de resto, yo no conozco ninguna otra EPS. El vaticinio mío es que esto va a llevar a un círculo vicioso, a un efecto dominó que va a terminar llevando a que esta entidad, cuando la devuelvan, sea prácticamente imposible de recuperar, por lo cual se va a ver abocada a la liquidación. Entendido, doctor Luis Gonzalo. Bueno, no sé si alguien quiere cerrar con un comentario final. Vamos un poquito de cerca de media hora. No sé si alguien quiere rematar con un comentario final frente a lo que se viene, pues incluso con los rumores que hay de posibles intervenciones o cierres a otras EPS. Allá el doctor Giovanni levanta la mano. Yo quiero hacer como dos observaciones. La primera es los criterios de selección de interventores, porque es que la interventoría también se convierte en un arma política, o sea, se nombran interventores amigos que no tienen de pronto los perfiles adecuados para afrontar retos como salvar una empresa de un tamaño tan importante, en este caso de Sanitas. Uno mira el perfil de este interventor y tiene una experiencia muy pequeña en hospitales, nada en aseguramiento. Entonces uno dice también cuál es la intencionalidad política de nombrar este tipo de interventores. Y lo segundo, tristemente, creo que vamos a ver 2 años más de debates en que la salud se va a convertir en un campo de batalla, o como ya lo viene siendo, sobre el cual se va a trabajar la elección presidencial de 2026, y eso es muy grave porque los pacientes van a quedar en medio de esa batalla siendo las víctimas reales, siendo usados como supuestamente el fin de la acción, pero realmente están siendo usados para intereses que buscan el poder sobre el sistema y el poder sobre el manejo de los recursos del sistema. Vale, pues muchas gracias, doctor Jiménez. Muchas gracias a la doctora Diana Cárdenas, a Marta, por supuesto, que transmite la preocupación y la voz de los pacientes, al doctor Luis Gonzalo Morales con toda su experiencia en el sector. Vamos a seguir hablando de este tema seguramente porque todos los ojos del país, más allá de los 5,7 millones de usuarios, van a estar encima de Sanitas. Es una decisión realmente importante que afecta a los usuarios, pero de fondo al sistema de salud. Así que en este espacio de Saludable espero tenerlos nuevamente. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo esta emisión. Aquí en este canal encuentran entrevistas, hablamos de salud pública, hablamos del sistema de salud. Así que si puede, por favor, suscríbase y comparta este video. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Luego.